Esto se llama Biblia. ¿Cómo se llama esto? Sí, también hay una cosa que se llama móvil, pero no, estoy hablando. Esto se llama, ¿cómo se llama? Biblia. Muy bien. Pues eso sí lo sabemos, Benjamín. Yo creo que es el único que ha leído entero tantas veces la Biblia. Yo me la he leído por lo menos 2, entera. Ahora, por ejemplo, este libro, el libro de Hechos, quizás me lo habré leído 20 o 30 veces. Es el libro que más me gusta. Y ahí encontramos algo que me gustaría que pudiéramos reflexionar en él. Cuando la Biblia habla de pecadores, en un sentido se refiere a todos, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni en uno, no hay quien entienda. Todos somos pecadores. Lo que ocurre es que hay una profundísima diferencia entre aquellos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, una enorme diferencia de aquellos que están bajo el maligno, que no tienen a Cristo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de distintos tipos de personas que nos hablan de la dureza del corazón cuando predicamos el Evangelio. ¿Tú te has dado cuenta que cuando has hablado a alguien de Cristo, la reacción ha sido distinta en un caso o en otro? En algún caso, a lo mejor te han escuchado un poco, en otro caso, quizás con más atención, en otro caso se han enfadado. ¿Te ha sucedido? ¿Cómo que me estás hablando de Cristo? Luego hay distintos tipos de personas, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de distintos tipos de pecadores que escuchan el mensaje. ¿Te parece bien? Vamos juntos a aprender. El primer personaje se llama Elimas. No sé cuántos os acordáis. Elimas. Y vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 6 al 8. Y Elimas, en cierto modo, representa al pecador que trata de apartar a otros de la fe. Este es un pecador que, además de no querer arrepentirse, además quiere influir contra el Evangelio e intentar persuadir a aquellos que tienen un corazón noble para que no sigan al Señor. Hechos 13, versículo 6 al 8. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es muy interesante, era un gobernador romano, pero mira lo que dice. Deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Por tanto, Elimas representa a todos aquellos que no solo no quieren saber nada de Dios, sino que odian las cosas de Dios. Bueno, tenemos una sociedad llena de Elimas. Se pueden llamar con infinidad de nombres, pero me entiendes lo que quiero decir. Son personas oprimidas por Satanás, personas que solo oír la palabra de Dios les molesta, personas que si pudieran cerrarían iglesias. Elimas. Y dice la Escritura, pero se les oponía Elimas, el mago. Pablo y Bernabé habían llegado a Chipre y ahí habían también llegado porque Bernabé era oriundo de ese lugar y había una carga especial para predicar el Evangelio. Ahí en Pafos, lo hemos leído, se encuentran, en este caso es un mago, Bar Jesús o Elimas. Al final era un falso profeta judío.
Este Elimas, sin embargo, tenía un cargo importante, porque dice la palabra, en cierto modo era consejero espiritual del procónsul. Y es que hay políticos que tienen consejeros que son peores que él, así que imagínate el panorama, ¿no? Eso pasa en la política y pasa en infinidad de ámbitos. Los políticos a lo mejor no son, puede ser alguno peor, otro mejor, pero encima se rodean de gente y algunos, ¿qué voy a decir? Algunos, no voy a decir nombres, pero están en la cárcel en este tiempo, ¿no? Todos sabemos de qué hablo. Pues ahí estaba Elimas, hace 2000 años. Era consejero del procónsul. El procónsul tenía interés por conocer el Evangelio. Pero dice la Escritura que procuraba apartar de la fe al procónsul. ¿Qué ocurrió? Pues lo que siempre ocurre con estos malos, que antes o después llega el juicio de Dios. Claro, algunos dicen, no, que va a llegar. A los malos, muchos prosperan, y a muchos no les pillan. Y es verdad. ¿Puede ocurrir? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Dónde crees que está Elimas desde hace 2000 años? No hace falta que me contestes, solo piénsalo. Ya hace 2000 años que lo que menos importa es si tenía dinero o no tenía dinero, si hacía una cosa u otra, si era más malo o menos malo, aunque malo era mucho. Es decir, la eternidad pondrá todas las realidades del ser humano delante de Dios. ¿Qué pasó con Elimas? Que además llegó un juicio también inmediato, porque si te das cuenta, dice el versículo 9, lee conmigo, entonces Saulo es Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Llegó juicio. A veces el juicio en esta tierra puede ser mejor que el eterno, porque en esta tierra, aquí dice que llegó juicio y quedó temporalmente. Pero lo eterno es un poco más complicado, ¿eh? Por lo tanto, el primer personaje, Elimas, nos recuerda que vamos a encontrar personas que van a odiar el Evangelio y que van a intentar engañar a los débiles en la fe para que se aparten de Cristo. Y hay muchos, muchísimos, y en esta sociedad cada vez más. Y están en distintas realidades sociológicas y distintas realidades. Y hay gente rica y gente pobre, hay políticos y no políticos, hay de todo dentro de esa expresión, dentro de esa palabra Elimas. Pero recuerda, no se puede jugar con Dios. Segundo personaje, Galión. ¿Alguien se acuerda quién era Galión? Igual que Elimas, algunos no se acuerdan. Bueno, eso es normal, porque son nombres que suelen sonarnos cuando acabamos de leer de ellos. Galión. Y encima estos nombrecillos que no son los que usamos, diríamos, en nuestro tiempo, pues todavía nos resultan más complicados. Bien, Elimas representa al que odia el Evangelio y quiere apartar a los demás. Galión representa el indiferente, el que pasa de todo, el que tú le predicas y dice, a mí no me hables, yo no quiero saber nada de las cosas espirituales. Galión. Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 11 al 16. Hechos 18, 11 al 16. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios.
Pero siendo Galión, aquí está el nombrecito, Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra fe, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Este no quería hacer justicia, pero además le importaba nada el Evangelio, que en este caso Pablo estaba predicando. El anterior odiaba el Evangelio. Este le importaba un bledo. ¿Alguien conoce la expresión importar un bledo? Levantad la mano. ¿Quién conoce la expresión? Vale. Pues le importaba ¿el qué? Un bledo. No le importaba nada, nada el Evangelio. Incluso dice más, dice la Escritura: entonces todos los griegos, evidentemente como veían que este procónsul le importaba todo nada, pues ¿qué hicieron? Dice: todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, probablemente se había convertido, lo golpeaban delante del tribunal, o sea, delante del propio tribunal, que es el que tenía que hacer justicia. Está mandando una paliza a una persona. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pero Galión no hacía caso alguno. En otra versión, nada se le daba de ello. En otra versión, le importaba un bledo. Esa versión es mía, personal. Es decir, estaba ahí, sí, tenía autoridad, podía hacer justicia, pero le daba igual hacerla, pero sobre todo le daba igual el Evangelio. Galión es el pecador indiferente al Evangelio, y tú le predicas y es indiferente, y pasa un mes y le predicas, es indiferente, y pasan 2 años, es indiferente, y un día se muere. ¿Y dónde va? No solo pensarlo, ¿no? Cada uno que lo piense como quiera. Indiferente a la salvación de Dios. ¿Conoces personas así? A lo mejor son familiares, amigos, el vecino del cuarto izquierda, quién sabe. Tercer personaje, Félix. ¿Alguien conoce a Félix? Digo al Félix de hace 2000 años. Félix el gato no, ese era unos dibujos. Félix. Bien, pues Félix representa al pecador. Todos ellos son pecadores, obviamente, también nosotros, ¿eh? Félix representa al pecador que pospone su conversión. ¿Tú has escuchado a alguien decir: ay, ya, sí, pero ahora no? Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen: sí, pero ahora no. He escuchado jóvenes decir: ah, sí, es interesante, pero ahora tengo que terminar la carrera, luego ya me preocuparé de las cosas espirituales. He escuchado a madres decir: ahora estoy con un bebé, no tengo tiempo para las cosas espirituales. He escuchado todo tipo de excusas. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna? Muchas, ¿no? Félix representa al pecador que pospone su conversión. No odia, como pasaba con ese mago. Tampoco pasa de todo, como el otro, Galión. Este es el que, vamos a ver cómo escucha con atención, pero pospone las cosas. Lee conmigo Hechos 24, versículo 5 primero.
y luego vamos a leer a partir del 17. Pero ahora Hechos 24, versículo 5. Y aquí encontramos una vez más a los principales judíos que no querían saber nada del Evangelio. Líderes religiosos me refiero. Claro, había judíos que se convertían, ya lo sabemos. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Allí iban a juzgarle, porque en aquel tiempo los judíos, el Sanedrín, el concilio, el poder de aquel tiempo de ellos, no era suficiente para poder ejecutar. Por eso tenían que pedir permiso ¿a quién? A los gobernadores o procuradores romanos, porque Roma tenía el poder en ese tiempo. Todos recordamos lo que pasó con Jesucristo. Le condenan a muerte, ¿quién? Los principales del Sanedrín judío, pero ellos no podían ejecutarle. Por eso, ¿dónde le llevan? A Poncio Pilato. Pues ahora encontramos otra vez, en este caso es otro sumo sacerdote, pero al final otra vez lo mismo. Y vemos que le llevan, en este caso ¿a quién? A Félix. Entonces, ¿quién es Félix? Félix es gobernador de Judea. Y Félix, he dicho y repito, es el pecador que pospone su conversión. Versículo 17 en adelante. Ahora vemos la defensa de Pablo. Pero pasados algunos años, estaba hablando a Félix, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Al oír esto, Félix, fijaros bien, Félix, como estaba bien informado de este camino, conocía el evangelio que se predicaba ya a los cristianos, los relegó diciendo: cuando descienda el comandante Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Es decir, empezó un poco así a disimular. Y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos servirlo o venir a él. Es decir, tenía una predisposición hacia, en cierto modo, el mensaje que Pablo predicaba. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Él conocía el camino, él conocía el evangelio. Cuando yo, de un mensaje serio, de un mensaje en el que hay que cambiar, de un mensaje en el que no hay que hacer las cosas incorrectas, no le gustó mucho. Pero no lo rechaza, dice: te volveré a escuchar. Es como que, esto es muy duro, pero
espera, que en otro momento te voy a volver a escuchar. Félix estaba casado con una judía, por tanto conocía algo de la ley, pero es que además hemos leído que Félix también estaba informado del camino. Cuando dice aquí, estaba informado de este camino, se refiere al camino de los cristianos. Conocía. El mensaje le tocó, pero le tocó emocionalmente. ¿Cuántas veces las personas son tocadas emocionalmente? Las emociones no son malas, queridos, pero las emociones muchas veces son engañosas. ¿Cuántas veces vemos a hermanos chillar, gritar, saltar, caerse al suelo? Y todas esas cosas pueden ser cosas normales de las emociones y del sentimiento. Y no tiene que ser malo en sí mismo. Pero si solo es eso, al día siguiente todo se ha olvidado. Yo he visto personas que, parecía poco menos que truenos y relámpagos caían en su vida a nivel espiritual y al día siguiente hasta se habían olvidado de los compromisos que habían hecho con Dios. No sé si tú has visto a alguien así. Por eso, aunque yo creo que en sí mismo la parte emocional no es mala, es buena, lo que verdaderamente importa es lo profundo del corazón, porque es ahí donde perdura o no el Evangelio. Félix conocía, Félix se emocionaba un poco, pero Félix no estaba dispuesto a cambiar, por lo menos de momento. Así que dice, bueno, ya te escucharé más adelante. Tú has visto personas que te dicen, oh, sí, pero un poquito más adelante. Bueno, pero un poquito más adelante. Pues son parecidos a Félix, pero Félix además tenía un problema añadido. Y el problema añadido está en el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Así que no solamente le gustaba el Evangelio, sino además decía, bueno, estos deben tener dinero porque tienen muchos discípulos. La mentalidad de un político con una cierta tendencia corrupta. Estos son miles. Y este es el líder. Así que seguro que van a darme dinero para que le suelte. Pero claro, Pablo no funcionaba así, creo que todos sabemos la integridad de Pablo. Así que la palabra dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir. Fíjate que dice, lo hacía venir y hablaba con él. ¿Cuántas veces Pablo le habrá hablado del Evangelio? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Lamentablemente, pues la Escritura dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es verdad que Pablo tenía una cierta libertad, no era estar estilo metido en el calabozo como en otras ocasiones estuvo, pero 2 años ahí por Félix. ¿Qué te parece Félix? ¿Conoces algunos parecidos? La verdad es que estos personajes, en cierto modo, son un reflejo de nuestra sociedad. El que odia el Evangelio, el que pasa de todo, el que dice ya, pero más adelante, o además de eso es corrupto. Bueno, pues hay otro cuarto personaje, este es el último. Este era carcelero. Y también lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16.
capítulo 16, versículo 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí estaban ellos también encarcelados. Este es en otro lugar. Cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Y por qué se iba a matar? Porque en aquel tiempo el carcelero, es decir, que era el jefe de la cárcel, si se le escapaban los presos, ¿sabéis a quién mataban, no? ¿A quién? Al carcelero. Así que él dijo, bueno, si me van a matar, pues entonces prefiero matarme yo por lo menos, para que no me torturen. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz y se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero representa o nos habla de aquel que se arrepiente, de aquel que está dispuesto a cambiar, de aquel que es consciente de su pecado. Prestadme, si es posible, a mi atención, si es posible. Más que nada para que podamos terminar la predicación. Querido hermano, hermana, todos los que hemos abierto su corazón a Cristo, hemos sido conscientes que éramos pecadores. Hemos sido conscientes que habíamos ofendido a Dios. Y en algunos casos con lágrimas hemos dicho, Señor, tú eres mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, yo quiero seguirte. Y a partir de ahí se produjo un milagro extraordinario. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero de Filipos. Hemos hablado de 4 personajes, pero solo hay uno que es el que representa a aquel que se arrepiente, abre su corazón y empieza a seguir a Jesucristo. De estos personajes, ¿con quién te identificas tú? Ya lo sé que todos vais a decir con el carcelero, pero eso no cuela. Eso no cuela. Quiero que te contestes en lo profundo de tu ser, porque a lo mejor alguien puede decir, pues si yo acepté a Cristo, pero llevo ya años apartado, lo que pasa es que nadie lo sabe. Yo acepté a Cristo, sí, pero a mí me suena más bien a Félix, porque yo estoy continuamente con ataduras y cadenas, no quiero dejarlas. Y digo, más adelante, Señor.
más adelante, me quitaré la pornografía, más adelante. Por eso te hago una pregunta, pero para que te contestes con un poquito de profundidad. Y si alguien aquí está por primera o por segunda vez, aunque creo que no, pero si ocurriera a alguien que está y todavía no tiene la salvación, hoy es un día para que tú abras tu corazón y para que tú recibas a Jesucristo. Si esta noche vienen a pedir tu alma, yo digo a veces estas cosas y los hermanos les gusta que las diga. Yo entiendo que no les guste. Si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿dónde te vas a ir tú? Hombre, no gusta que nos digan esas cosas, ¿no? Porque es como que de alguna manera nos hemos mentalizado a que sabemos que un día nos vamos a ir, pero bueno, eso va a ser dentro de 1000 años, yo qué sé. Es decir, sabemos la realidad, pero es como que hay una especie de actitud inconsciente por la cual nadie quiere pensar que todos tenemos que dar cuentas. Si tú ante esta pregunta te respondes a ti mismo, no a nadie, a ti mismo, y de repente dices, esto simplemente es una suposición, pues no lo sé, pues no sé dónde iría, pues no lo tengo claro. Hoy es el día en el que tienes que de verdad abrir tu corazón, pedir perdón a Dios y recibir de verdad al único que salva. ¿Cómo se llama? No te oigo. ¿Cómo se llama? No hay nadie en este mundo más que Él que puede salvar a los hombres. Solo Jesús. Pero a partir de la salvación hay una realidad, y es que el que de verdad nace de nuevo va a dejar que el Espíritu Santo le vaya transformando y le vaya cambiando, y tantas cosas maravillosas. Te vuelvo a preguntar, ¿a quién te pareces un poquito? A lo mejor alguien dice, uy, yo había pensado en el carcelero, pero ahora me he quedado un poco nervioso. El carcelero de Filipos es interesante porque es un hombre pecador, como los demás. Los carceleros, además, tenían orden de torturar, lo hacían. De hecho, Pablo y Silas estaban siendo torturados. No te creas que el carcelero de Filipos era un santo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que el corazón de este hombre se abre completamente a las cosas del Espíritu. Y sabiendo que es pecador, recibe la salvación. Es decir, recibe a Jesucristo. Jesús, hoy, con este mensaje, que es muy sencillo, por cierto, quiere hablarte al corazón. Creo que el Señor te está llamando a que tomes decisiones. Y en esas decisiones, a veces, nos encontramos sorpresas. Porque hay personas que se han pasado 1 año, 2 años, 10 años en una iglesia y no conocían a Cristo. Y nos quedamos sorprendidos, a veces los pastores o los líderes, decimos, ¿pero cómo es posible? Sí es posible, porque la religión no salva. La prueba la tienes que todos esos principales religiosos estaban todo el día estudiando la Escritura y todo el día analizando a sus rabinos
y sus teologías, y se sentían tan orgullosos, y luego a la hora de la verdad, cuando llegaba Pablo, hacían lo mismo que cuando Cristo hablaba. Le odiaban o le rechazaban. Hoy es un día de salvación. Y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, es un momento extraordinario para, si hay algo que estorba, porque ahora ya no hablo a aquel que a lo mejor no tiene a Cristo, hablo a aquel que sí lo tiene. Me hablo a mi propia vida. La Biblia, la Escritura me enseña que es bueno examinarnos a nosotros mismos, que cada X tiempo es bueno pedir perdón si es necesario. De hecho, siempre es necesario. Y decirle: Señor, vuelve a tocarme, vuelve a llenarme. Esto no es porque no sea salvo, sino porque desgraciadamente hay valles y montañas y hay momentos donde somos zarandeados, pues como pasó con los apóstoles, que Cristo dijo a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado. Le dice Jesús a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte. Por tanto, todos, cada poco tiempo, debemos parar un momento y decir: Señor, voy a hacer ese examen de conciencia que no está mal hacer. Y luego pedir perdón y pedir fuerza del Señor, fortaleza del Señor, y seguir adelante. La Escritura me enseña que cuando voy a tomar la Santa Cena, primero tengo que examinarme a mí mismo. Y luego voy a tomar el pan y el vino. ¿Por qué primero examinarme? Porque si es necesario, primero debo pedir perdón al Señor. Es lo que de alguna manera el catolicismo decía. Lo que pasa es que terminaba diciéndote que fueras a un señor ahí en un cubículo y ahí le contaras tus pecados. Pero ya hemos aprendido, porque conocemos un poquito la Biblia, que los hombres no pueden perdonar los pecados. Solo Dios perdona el pecado del hombre. Por tanto, es muy importante hoy que antes de venir a participar, simplemente en un momento le digas: aquí estoy, perdóname, te necesito. Porque el Señor no solo me salva, sino que ha enviado al Espíritu Santo para estar dándome la fortaleza y la fuerza y el poder necesario para una y otra vez volver a mirar a Cristo con gozo y en victoria.